Y si te dijera que hay un MMO nuevo, sin autoplay, sin tienda de skins de unicornio, sin combates brillantes a 60 FPS, pero que aún así puede ser uno de los más inmersivos de los próximos años? Y si encima te dijera que lo está haciendo un estudio indie, con pocos recursos pero mucho amor, y que su objetivo no es competir con WoW, sino devolverte la sensación de jugar algo de verdad. Ese juego se llama Apogea, y aunque aún está en desarrollo temprano, tiene algo que me ha hecho pararme, mirar y decir, vale, esto merece vídeo, y lo voy a contar antes que nadie en español. Así que ¡vamos allá! En primer lugar, ¿qué es Apogea? Apogea es un MMORPG indie medieval fantástico con enfoque en supervivencia ligera, rol, progresión realista y comunidad. No tiene estética de anime, no tiene efectos epilépticos por segundo, no tiene trailers con música dramática y cámara lenta en cada salto. Lo que tiene es bosques realistas, caminos solitarios, ciudades hechas a mano, personajes que viven, comen, duermen y no se resetean al verte, y tú, en medio de todo eso, como uno más, no como el elegido, no como el salvador, como alguien más. Y eso para mí ya es un soplo de aire fresco. ¿Y cómo será su estilo y su mundo? El mundo de Apogea es enorme, conectado, sin pantallas de carga. Está ambientado en una tierra medieval inspirada en el folclore nórdico, con un ciclo natural de clima, estaciones y día-noche. Pero no es fantasía tipo épica de dioses voladores. Aquí la magia es sutil. Lo sobrenatural existe, pero no te lo tiran a la cara. Hay bosques que parecen vivos, ciudades que evolucionan con el tiempo, y NPCs que no están esperando que tú llegues para activarse. Tienen su propia vida, y si tú no haces nada, la historia sigue sin ti. ¿Y qué tal las clases y todo eso? Pues no hay clases, chicos. Hay experiencia de verdad. En Apogea no eliges guerrero, mago o hechicera sexy con tacones. Aquí tu personaje se define por lo que hace. Tú decides cazar y mejorar tu puntería, cocinar y desbloquear recetas reales, construir y diseñar estructuras completas, estudiar y aprender habilidades con libros o maestros, rezar y atraer bendiciones o maldiciones. No hay niveles tipo subo al 60 y ya soy Dios. Tu poder depende de cómo usas tus herramientas y de si sabes leer un mapa sin llorar. ¿Y el combate, chicos, cómo será? Pues rudo, realista y mortal. El combate en Apogea no es hack and slash. Es lento, pesado, metódico. No por ser aburrido, sino porque quieres ser realista. Tienes que usar el entorno, esperar el momento, controlar la estamina, medir la distancia y elegir tus batallas. Aquí morir duele. Y si te metes en una pelea sin pensar, te vas al suelo y pierdes cosas. Y tienes que recuperarte, si puedes. Y no hay respawn inmediato, porque el mundo no gira en torno a ti. Y eso, curiosamente, lo hace más inmersivo todavía. ¿Y qué tal el sistema de construcción y los entornos dinámicos? Uno de los puntos fuertes de Apogea es que puedes construir. Y no me refiero a poner una cabaña predefinida en un sitio fijo. Aquí puedes colonizar zonas, construir aldeas con otros jugadores, gestionar recursos, diseñar estructuras reales, casas, puentes, torres, fortalezas, defender tu asentamiento de amenazas del entorno, y todo eso en un mundo donde los biomas cambian, los animales migran y el clima afecta tu estrategia. Si nieva, se congela el río. Si llueve, puedes enfermar. Si hay tormenta, se te puede derrumbar el techo. Bienvenido al MMO donde la naturaleza sí importa, chicos. Y los NPCs, pues los NPCs tienen alma y memoria. Y en Apogea, los NPCs no son cartón piedra. Tienen rutinas diarias, opiniones propias, relaciones entre sí y reacciones a tus acciones. Si robas en una aldea, te recordarán. Si ayudas a un grupo, te lo agradecerán o te pedirán más. Si insultas al herrero, puede negarte su trabajo.
Y si ignoras una zona, puede que la pierdas para siempre. El mundo no gira en bucles, las cosas pasan y tú decides cómo interactuar con todo ello. ¿Y cómo será lo de la economía y el rol social? Pues nada de vende al NPC y olvídate. No. Aquí hay un sistema de comercio real, artesanía profunda, encargos comunitarios, profesiones valiosas y una economía basada en los jugadores. O sea que tú puedes ser herrero y hacer armas que los demás necesiten. O criar caballos y vender las pieles. O vivir como vagabundo, hasta que te pillen. Y sí, puede que haya delitos y castigos. Porque el rol no está forzado, pero sí premiado. Y lo del multijugador no va a ser masivo, pero sí vivo. El juego no quiere ser un caos de 200 personas spameando emotes en el mismo sitio. Busca ser inmersivo. Por eso, los servidores son limitados, la interacción es más íntima y los eventos globales están controlados. O sea que hay clanes, religiones, conquistas, reputación y una red de decisiones que influye en la historia global. Es un juego donde hacer comunidad es vital, chicos. ¿Y qué dicen de la monetización? Nada de pay to win. De momento, los desarrolladores han prometido buy to play, o sea, compras y juegas, sin tienda pay to win, monetización únicamente estética o de apoyo opcional y sin NFT ni blockchain. Gracias, por fin alguien que hace eso. Quieren financiar el juego sin destruirlo y mantener una comunidad real, no solo consumidores. Y ahora, chicos, pasemos a lo importante, el estado actual y las fechas. Ahora mismo, Apogea está en desarrollo temprano, o sea que tienen una web oficial activa, comunidad en Discord, diarios de desarrollo, videos de gameplay real en pre-alfa y feedback constante de los testers iniciales. Se espera una alfa cerrada para finales de 2025 y si todo va bien, una beta abierta para 2026. Los creadores son transparentes, activos y aceptan críticas. Ya es más de lo que hacen muchos estudios AAA. Y seguro que os preguntáis cuál es mi opinión real. Esto no es un MMO para todo el mundo, y eso es exactamente lo que me gusta. Apogea no quiere gustarle a millones, quiere gustarle mucho a los que buscan inmersión, rol real, jugabilidad sin prisas, comunidad con sentido y un mundo que no se reinicia cada semana. Es un proyecto que, si sale bien, se puede convertir en una joya de culto. Y si no, bueno, al menos lo intentaron con honestidad y eso sí que se agradece, chicos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te llama un MMO donde puedes vivir de pescar, hacer queso y hablar con NPCs que se acuerdan de ti? ¿O necesitas brilli, rankings y PvP con cámara lenta? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, suscríbete, compártelo y dale like antes de que se lo lleve el algoritmo al olvido. Yo soy Dido. Esto ha sido Apogea, el MMO donde no eres el héroe, pero puedes cambiar el mundo. Y nos vemos en la próxima rareza que descubra antes que nadie.